visit my world. Come here and visit my world. History. Género y especie. La simple aprehensión es la operación por medio de la cual conceptualizamos la realidad. Mediante la simple aprehensión nos quedamos con las notas esenciales, universales de los conceptos. Así es como somos capaces de conocer los géneros y especies a las que pertenecen todas las realidades que nombramos con ellos. Los primeros son lo más universal y las segundas le siguen a estos, es decir, los géneros se subdividen en especies. De este modo, cuando abstraemos el concepto de árbol, conocemos el género, pero también las especies de árboles que existen. Sabemos cuál es la esencia del árbol, pero también podemos distinguir un pino de un abedul. En el terreno del derecho, el género de las leyes civiles se divide en especies, por ejemplo, de contratos y de obligaciones. Ok, la lógica jurídica. Vamos a ver lo que es el sistema de la ley de la comprensión de la extensión del libro de Cartas Pacheco. La ley de la comprensión inicia primeramente con los conceptos y según la abstracción que tengamos de ellos podemos liberar en dos cosas necesarias. En la comprensión, que es a partir de la abstracción, y la extensión, que es el número de seres que abarca el concepto. En cuanto a la comprensión y la abstracción, tenemos aquí nuestro pequeño cerebro, en el cual el primer punto al conocer un concepto o alguna cosa es razonar qué es esa cosa. Después es el juzgar, el por qué es, cómo está constituido en general, y al final aprendemos. Y así tenemos esta abstracción de un concepto en general. Para esto tenemos una ley, que es la ley de la comprensión, que es de mayor comprensión, menor extensión de la cantidad de caracteres del concepto, y viceversa. Por ejemplo, no es lo mismo que decir una silla y que haya 1.000.000 de ejemplares diferentes en características, formas y colores de la silla, a una silla en específico con la cual nosotros pensamos silla y piensas automáticamente en la de madera de 4 patas que está en tu casa. Por ejemplo, ese es un concepto sin tanta extensión y totalmente concreto. Eso quiere decir que es la profundidad del concepto y una especie, la silla de madera, y la cantidad de casos y género, las sillas de todos los colores y tipos. Para esto, Hamilton da la ley de la variación inversa, que es un solo concepto. En un solo concepto lo podemos poner en una pirámide. El más general, todo tipo de sillas o, por ejemplo, árbol y piensas todo un bosque, entra en el concepto base, que son los conceptos generales o universales. Por lo tanto, tienen menor comprensión. Están las variantes, en esto según el tipo de persona o la circunstancia o el caso en específico. Y el caso que siempre va a estar en la punta de la pirámide serán los conceptos particulares. Por lo tanto, tienen mayor comprensión, que vendría siendo nuestra silla de madera de nuestra casa y es la que conocemos. Aristóteles hizo varias clasificaciones de los conceptos. Una de ellas son las categorías, que son conceptos de máxima extensión. Con esto buscaba que todo lo existente entrara en esta clasificación. Las categorías se dividen en sustancia y accidentes. El objetivo de Aristóteles de hacer una clasificación universal de todos los conceptos se le ofrecía como una necesidad de hacer ver que existen conceptos que quedan comprendidos dentro de otros. En derecho, siempre que hacemos clasificaciones buscamos esa universalidad. Establecer categorías, organizamos todos los elementos con los que contamos en un grupo de conceptos supremos. Y en este sentido dividimos en categorías. Por ejemplo, cuando hablamos de la jerarquía de las leyes, en función de esto se obedece el orden que establece que a la superior se subordinan las inferiores. Clasificación de los conceptos. Aristóteles clasifica los conceptos según su origen. Para la lógica, los más relevantes son, por su extensión. Número 1. Universales. Se aplican a todos los seres de una misma especie. Ejemplo, los felinos. Este concepto hace referencia al género en su totalidad, aunque existen diferentes tipos de felino, pero cada uno se encuentra dentro de la especie. Número 2. Particulares. Se aplican a algunos de los individuos de una especie. Número 3. Singular. Se aplica a un solo individuo de una especie. Ejemplo, este felino de pelo blanco. Número
Número 4. Colectivo. Se aplica a una totalidad de seres, los cuales deben conformar una comunidad. Por ejemplo, los gatos de Querétaro, que forman un colectivo, y los del mundo, que se consideran universales. Por su comprensión. Número 1. Simples. Son los integrados por una única nota. En esta clasificación entra un solo concepto, el ente, es decir, el ser. Este se caracteriza por su dificultad de ser definido, precisamente porque es simple. Número 2. Compuestos. Todos los demás conceptos, aparte del ente, son compuestos y cada uno contiene una multiplicidad más o menos grande de elementos que le integran. Número 3. Complejos. Son los conceptos formados sobre la base de un acumulamiento más o menos arbitrario de esencias distintas. Por ejemplo, el concepto de la música que tocan en los bares de la Ciudad de México. Número 4. Incomplejos. Son los conceptos que, aun siendo compuestos, denotan una sola esencia, es decir, un dato singular, inteligible, que contiene un nexo necesario, por ejemplo, la música, bar, ciudad, etc. Número 5. Abstractos. Son los conceptos que expresan un contenido sin hacer referencia al sujeto que los posee. Por ejemplo, amargura, felicidad e ideas. Concretos. Son los conceptos que expresan un contenido haciendo referencia a un sujeto determinado que los posee. Número 7. Unívocos. Son en general casi todos los conceptos. Son los que se aplican con un solo sentido o significado a cada uno de los seres de una misma especie. Número 8. Análogos. Son los conceptos que pueden tener dos o más sentidos o significados, según el sujeto al que se le aplique. Se emplean con un sentido en parte igual y en parte diferente.